Bueno, estamos en los Baños del Duque y venimos de la zona de Pozas y es lo que vamos a enseñar en este vídeo. Una zona con mucha historia espectacular, pero que no se puede visitar porque pertenece a una finca privada. Y aquí lo vais a ver. Un alto en el camino, ¿no? Hombre, que no.
hospedería es una hospedería del siglo XVIII. O sea, la primera vez que tenemos información de que esto existía es de 1740 aproximadamente. Lo que pasa que probablemente fuese anterior. Estamos dentro del Monte del Duque todo el tiempo. Monte del Duque significa que pertenece a un duque. Al duque que era el señor en el condado de Arcos. Casares, Genalguacil, Ubrique, todos estos pueblos que hay alrededor pertenecían todos al condado de Arcos. ¿Esto qué significa? Que no pertenecía a la corona, pertenecía a un señor y los tributos eran para este señor, no para un rey. El condado de Arcos, haciendo un poco de antecedente, se funda a finales de la Edad Media, en 1493, porque el señor, que es Rodrigo Ponce de León, un señor que venía de Cádiz, había prestado dinero a los reyes católicos para recuperar Al-Ándalus, para llegar hasta Granada, y los reyes católicos, en vez de devolverle el dinero, le devuelven las tierras con sus vasallos. Entonces, a partir de ese momento, ese señor, Rodrigo Ponce de León, es el propietario de las tierras y de sus vasallos. Y luego, más tarde, Isabel la Católica lo que hace a Rodrigo Ponce de León, lo convierte en duque de Arcos. Por eso esto se llama Monte del Duque de Arcos, o en la costa tenemos Castillo de la Duquesa de Arcos, o sea, todo lo que sea relacionado con el Duque de Arcos o la Duquesa de Arcos tiene este mismo origen. La finca es la finca privada más grande la segunda más grande de la provincia de Málaga, tiene 2000 hectáreas. Y tal vez porque sea privada está en este estado de conservación que lo habéis visto, que es magnífico. Vamos, hace falta mucho dinero, 2000 hectáreas. Tiene una historia, en origen era propiedad del duque de Arcos, lo que pasa que en el siglo XIX, a principio, después de firmarse la Constitución de Cádiz, en Cádiz, con la primera Constitución española, pues a partir de ese momento los señoríos como este, como el condado de Arcos, el condado de Casares, pues los señoríos se empiezan a abolir y entonces, bueno, pues ya no existen esta relación de señor-vasallo, aunque el propietario sigue siendo este hombre, el duque de Arcos, y entonces, pero poco a poco va vendiéndolo, con lo cual en esta finca en un momento dado se vende y pasa a otras manos hasta ha ido vendiéndose hasta llegar hasta el momento actual. Fijaos, hubo un momento a principios del siglo XX que esta finca pertenecía a una sociedad de la cual uno de los accionistas era el padre de Federico García Lorca. Actualmente no, actualmente pertenece a un propietario italiano que es el dueño de la fábrica de las motos Ducati, Giancarlo Bonomi. Bueno, ese es el contexto en el que estamos. Es que toda esa franja que estamos viendo ahí es una franja de explotación minera. Ahí en el siglo, incluso antes que existían los baños, se ha explotado ahí cobre e hierro hasta el siglo XIX. En toda esta zona. Se llama, justo en los mapas geológicos viene como la franja de los baños del Duque, toda esta franja. Bueno, los baños del Duque, como he dicho antes, se llaman del Duque porque pertenecen al Duque de Arcos. Lo que hace el Duque de Arcos es subarrendarlo a alguien para que lo explote, ¿no? El duque tenía aquí gente asalariada, que eran los bañeros, los que daban propiamente los baños, y luego los cuidadores del entorno. Estamos en el centro de un patio, alrededor había 36 habitaciones, que son estas que estáis viendo, son como dos cuadrados concéntricos. Un cuadrado, que es donde estáis todos vosotros, que daba este patio, que se ve ahí el límite, con lo cual los ventanucos eran hasta esta zona. Había una zona intermedia que se llamaba la calle, y luego otra hilera de habitaciones alrededor que daban al campo. Aquellas eran un poquito mejores, estas eran un poquito peores. Pero en total había 36, había 30 de un tamaño, 4 de otro tamaño y 7 de otro tamaño. Y había una sala reservada exclusivamente para el duque. Era la sala del duque, era la que no se podía tocar. Las habitaciones estaban totalmente vacías. Es decir, que quien viniese aquí tenía que traer su colchón, su comida, su ropa de cama, tenía que traerlo todo. Y aquí no, o sea, había fonda, pero no había una fonda permanente. Lo normal es que las personas que estaban aquí tomando los baños, pues encargasen que le trajeran comida. Entonces, todos los días venían, o bien de Casares, o bien de Benarrabá, Genaguacil, venían sobre todo mujeres trayendo aquí comida. ¿Qué podían traer aquí? Pues pollo, gallina, huevo, queso fresco, chivo, macho castrado, este tipo de cosas que era la comida que había en este entorno. Bueno, luego aparte de las habitaciones, en épocas pico, donde esto estaba muy ocupado, pues la gente estaba fuera de los baños, en chozas. ¿Quiénes vivían en las chozas? Estaban por un lado los que cuidaban los baños, que vivían en chozas, y luego estaban los pobres de solemnidad, es decir, la gente que no tenía recursos, que no podía pagar en la estancia aquí en el baño, pues tenía que estar en las chozas de alrededor. ¿Cuál era la dinámica? La dinámica era ir a los baños que están allí. Ahora si acaso intentamos ir. Hay dos piscinas
Estas dos piscinas son los baños públicos previamente, hay otra piscina para el duque y hay una piscina para los contagiosos, para gente que tenía algún tipo de afección contagiosa. Aparte de estas habitaciones que estamos viendo, ese edificio que está ahí detrás, eso es la capilla de la Virgen de los Dolores. O sea, aquí había un cura permanentemente, que normalmente era de Genaguacil, pero en otras épocas a lo mejor venía aquí un cura a darse unos baños y entonces era el que oficiaba misa. Y aparte de esto, había una fonda que no es que vendiera la comida, o sea, lo que ofrecía, ahí lo que se podía es cocinar lo que traían desde fuera y que también tenía personal de los baños. ¿Qué hacía este personal de los baños? Por un lado, mantener el carbón encendido para que la gente pudiera cocinar y por otro lado, cocer el pan que amasaba la gente. Había un horno, entonces la gente amasaba su propio pan porque traía la harina y con agua y levadura hacía la masa del pan y se lo cocían ahí. ¿Cuál era la dinámica del día? Pues bueno, darse los baños, pero luego al atardecer la gente se reunía donde estamos ahora mismo. Aquí, por supuesto, no había electricidad. ¿Y qué es lo que hacía? Pues lo mismo que hacía en Casares a lo mejor, que era conversar, era cantar y bailar. A lo mejor de afecciones se curaban con estas aguas. Bueno, sabéis que en Málaga en general, a partir del siglo XVII sobre todo, empiezan a popularizarse lo que se llaman baños de interior. Y esto es un baño de interior. De interior es que no está en la costa, que está en el interior. Eso en el siglo XVIII y en el siglo XIX incluso esto se convierte en un hábito turístico. Por ejemplo, los baños de Casatraca, ¿no? O los baños del Carmen, ¿no? Pero el origen es baños de interior, es decir, la gente le tenía cierta fe cierta fe y aparte hay aguas que son medicinales. Sin embargo, esta agua, por mucho que se le hayan hecho a lo largo de la historia, creo que hasta 3 y 4 estudios medicinales, en ningún momento se ha convertido en balneario. ¿Por qué? Porque pertenecía a un único dueño, que era el Duque de Arcos, y el Duque de Arcos no tenía ningún interés en que esto fuera público. Cuando esto se vendió, el ayuntamiento podía haber querido optar por recuperar los baños, el ayuntamiento de Casares o el de Genaguacín. Estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando en época reciente. No ocurrió, ¿por qué? Porque esto está en el Quinto Pino, está súper lejos de Casares y mantener los caminos accesos, eso es una trabajera terrible, mucho dinero. No le salía rentable ni a Casares ni a Genaguacín. Así que los baños finalmente pues acabaron en desuso, tal como estamos viendo, y se abandonaron. Sin embargo, no hemos perdido a Curro, que se ha ido en el coche. Curro estuvo viviendo aquí hasta con 13 años. Se fue de aquí, ¿no? Según me han dicho, con 13 años se fue de este sitio. La función constructiva es de 1758 y es el Duque de Arcos el que la construye. ¿Por qué? Porque había una fuente, había una fuente sulfurosa. Anteriormente no tenemos información fidedigna de que esto hubiese ocurrido. Se construye un balneario y la gran definición es que esto es un sitio recóndito. En todas las definiciones que hay de los baños de la Fuensanta, un sitio recóndito y alejado de cualquier sitio. Con lo cual ya quiere decir que esto tenía unas condiciones terribles de accesibilidad al lugar. Las 3 vías de acceso eran en función de la clientela. La clientela viene, ¿de dónde viene? Pues viene de Gibraltar, viene de la zona de Estepona hasta Málaga, recorriendo hasta Manilva y subiendo por los molinos, y la que viene de Gibraltar es la que engancha con Ronda. La de Estepona, Ronda y Estepona. Son las 3 vías de acceso. Y se habla como un sitio de alto riesgo. Los primeros del 18-19, un sitio de alto riesgo. Caminos pésimos, horribles, esto era infranqueable. Tanto es así que el factor limitante le corresponden a los bandidos. Los bandidos que habitan en la sierra de la serranía de Ronda le pegan unos palos al transeúnte, que entre ellos está Antonio Barbarán, que es de aquí de Alpandeyre, está Zamarrilla. ¿Os acordáis de la cofradía de Málaga? Zamarrilla. Pues este es el origen, Zamarrilla, que era Cristóbal Ruiz, de aquí de Igualeja. Estaba el Chato de Benamejí, es decir, que ya el que se exponía a un viaje de este tipo, como bien ha dicho Javier, al final terminó de turístico, pero al principio era puramente de enfermedad. Y aquí mismo estáis en un sitio que no es mentira, es una gran verdad. Aquí en este patio, se inicia la revuelta
contra la invasión napoleónica. Y la inicia un cabrero de Casares que se llama Miguel Mateo y sus hijos. Aquí encierran los 150 caballos, potros y yeguas que los franceses tienen intención de cogerla para abastecimiento caballar del ejército. Y esta gente lo encierran aquí. Y este Miguel Mateo, que qué pena que no lo recoge la historia, un cabrero del Monterduque con una pistola y 7 navajas, pues mató por encima de 10 franceses. El tío tendría que ser una máquina, ¿no? Él y los hijos unas máquinas, porque con las navajas y cosas de esas se describe cómo se montan en los chaparros y tal. En ese momento se destruye, la invasión francesa se destruye. 1810. Se destruye el lugar, desaparece como zona de baño, y no es hasta 1848 cuando ya la casa de Medina, el duque de Medina, ya es el que vuelve a reconstruirlo. ¿Por qué? Porque la nobleza, los títulos son hereditarios. Es Osuna ya, es Osuna. Y el duque de Osuna, que ya había absorbido a la casa de Arco, es el que hace la nueva construcción de los baños, y además con unas características totalmente diferenciadas con la anterior, que es lo que ha descrito Javier. Como añadidura, el objetivo es que vengan gente, además lo describen exactamente, que vengan gente de la nobleza, gente hidalga, gente con un poder económico, industriales, profesionales. Y bueno, la verdad es que pasa, el intento es bastante potente. De hecho pasa muchísima gente por aquí, pasa bastante gente. Lo más curioso que hay es que se trata de crear un director médico, un practicante y un sangrador. El sangrador era el que hacía el rollo de los sangrados y las cataplasmas. ¿No os acordáis de nuestras abuelas cuando decían, te voy a poner una cataplasma? Los bañeros, difiero de tu interpretación, los bañeros eran gente empleada por el duque, pero eran sin jornal y sin sueldo. Era lo que la gente vivían a base de las propinas y de lo que no estaban obligados a darle por propina, por lo cual imaginaros la situación. No se consiguió darle un gran estatus a la zona de baño. A la zona de baño se llama aguas sulfídricas alcalinas, ricas en magnesio. No se llegó a cumplir los objetivos por los recónditos del sitio, porque es que aquí la vía de acceso, ya Casares era problemático, que eran caminos de herradura, imaginaros venir hasta aquí. Y no se logró y cayó en el desuso. Y lo que sí es verdad es que lo que nos dedicamos a la historia de Casares nos jode un montón las leyendas. ¿Por qué? Porque las leyendas a veces se imponen sobre la realidad histórica y también se apropian de los contenidos. Ni allá abajo estuvo Julio César, ni aquí tampoco, que aquí también se apropian del mito de Julio César. Las leyendas están bien como meramente alegóricas de un pueblo, es la forma evasivas de los pueblos. Lo que sí nos importa son nuestras historias. Y aquí, en esta finca, 2.500 hectáreas, 9 majadas, hoy son cerca de las 3.000 hectáreas, si añadimos los cortijos de Capel y el rancho y todo esto. Aquí se ha vivido una de las historias más potentes de Casares. Las historias más potentes de Casares, porque Casares tenía un derecho sobre la finca. Era el derecho del vuelo. El duque era dueño del suelo, pero el pueblo de Casares era dueño del vuelo. Es decir, todo lo que estaba encima de la tierra, eso le daba la capacidad para meter animales en montanera, para meter cabras, para hacer carbón. Para hacer carbón, aquí nuestros antepasados venían a hacer, cuando no había días de trabajo en la siega, la viña, venían a hacer carbón. Y donde se han vivido historias muy potentes, y es nuestra historia, que yo os invito que en vez de tanto Julio César, a desterrar. desterramos a Julio César y tratemos de interpretar nuestra historia y al menos conocer algo de nuestra historia, que sí es importantísima.
Sí, es importantísima. Aquí tengo los usos alimentarios que había, y para añadir que se montaba en la época alta, que era a finales de julio, se montaba hasta su carnicería, matando el macho cabrío castrado. Eso es una de las carnes más excepcionales que hay. Esa se puede confundir con ternera, se puede confundir en estofado. A la plancha no la vayas a comer porque no está más dura que la pata de perico. Y cómo se van a reproducir esos hábitos alimentarios cuando la carne de chivo era la carne de inferior calidad. La gente que venía aquí lo que comía como élite era la carne de pavo. Fijaros qué cosa más curiosa. Total, que no quiero enrollarme. Que estáis en un sitio de una historia muy potente. El inicio del gran proceso de levantamiento de la serranía está aquí, que no nos digan ballesteros, luego después se añade a todo el proceso. Pero ese Miguel Mateo que le dice, y yo, que estos caballos que se les ocurre, ¿dónde lo que metemos? ¿Dónde lo que metemos por el sitio más dificultoso, el sitio más problemático? Y eso es todo. Bueno, por añadir otra pincelada paisajística, se ve muy bien, los alcornoques no crecen sobre las peridotitas. Entonces ahí estáis viendo hasta dónde llega este tipo de suelo, que son esquistos, pizarras, ¿no? El tipo de pizarras, y a partir de ahí lo que hay son peridotitas. Por eso los alcornoques, ahí tienes un freno. El incendio llegó hasta ahí. Justo cuando el incendio de 2021 avanzó, ¿no? ¿Llegó hasta ahí? Claro. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Colorín colorado, el paseo de hoy se ha terminado.